Qué importante cuando la palabra de Dios nos hace un llamado a aprovechar bien el tiempo, ¿eh? Creo que en esta noche juntos vamos a usar bien el tiempo, ya que estamos hablando justamente del ministerio activo sobre la tierra y dentro de la iglesia y de los creyentes que está presente justamente en los tiempos finales, ¿eh? Me parece bien a veces repetir una y otra vez para que podamos entender que como iglesia ya no estamos viviendo algunas historias de años pasados. Entramos justamente a los últimos tiempos que la Biblia los refiere como dolores de partos, ¿eh? Hemos vivido tremendas experiencias, tremendas transformaciones, y será más que importante entender que necesitamos pasar nuestras creencias a las convicciones, ¿eh? Sin convicciones será imposible perdurar, ¿eh? Todos, de alguna manera, hemos alcanzado un nivel de creer, pero no todos llegan al mismo nivel de convicción. Aunque no es un tema nuevo que venimos hablando, hoy nos ha parecido conveniente hacer la introducción a lo que vamos a seguir estudiando pasaje por pasaje, tomándonos el tiempo, ya que deseamos que de la misma palabra, de los mismos versículos, seamos formados, ¿eh? Mucho contenido entonces de la palabra. Y este ha sido el gran sueño del ministerio, el gran sueño que tenemos como pastores, que todos alcancemos el mismo nivel de convicciones, ¿eh? Creo que a lo largo de las experiencias pastorales es cierto que no todos llegan al mismo nivel de convicciones, pero nuestro sueño y todo lo que hacemos, lo hacemos para que la iglesia, la cual se nos ha confiado en responsabilidad divina, podamos estar al mismo nivel de convencimientos, ¿eh? Recuerde que las creencias cambian, pero las convicciones permanecen a pesar de los cambios externos, ¿eh? Por eso siempre es importante saber que lo interno nunca será afectado por lo externo, nuestras convicciones, ¿eh? Satanás, en un gran avivamiento también de los tiempos finales, está llenando el mundo de creencias, ¿eh? Sabiendo que también somos seres influenciables, ¿eh? Que lo que creemos hoy, mañana cambia y probablemente al otro día también cambia, ¿eh? Vivimos permanentemente viendo cómo la gente cambia sus creencias, ¿eh? Cuando sabemos que hay un avivamiento, hay un movimiento desde las tinieblas que justamente llena de creencias por medio, sabemos, de internet, de tantos medios que tenemos hoy, es para dañar las convicciones, ¿eh? Atento con esto, querida familia. Todo este movimiento de creencias, de ataques, de tantas innovaciones, de tantos expertos, filosofías, todo tiende a dañar convicciones, ¿eh? Convicciones. Por eso antes, hace varios años atrás,
Antes se dudaba de todo, pero hoy vivimos un tiempo donde las comunicaciones, las voces se han incrementado y hoy se cree de todo. Lamentablemente, muy vulnerable el corazón y las convicciones de la iglesia. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios, que puede hacer esa gran conversión de creencias a convicción. Mayor creencias, menos convicciones. Menos convicciones. Así que será importante que las convicciones vuelvan, puedan trabajar para volvernos creyentes extraordinarios. Un tema que tocábamos estos días también, que si bien tenemos una vida y tenemos que vivirla de forma extraordinaria, la mayoría vive una vida de forma ordinaria. El Espíritu Santo, cuando realmente tiene la plenitud, el control en nuestro ser interior, siempre una evidencia que marca la diferencia. Vamos a ser una iglesia, vamos a ser creyentes extraordinarios. De ordinario a extraordinario es la gran diferencia que seguramente ocurrirá si usted va siguiendo esto, que es un gran desafío: conocer y por qué necesito tanto el Espíritu Santo. Una persona extraordinaria hace lo que nadie le pide. Los extraordinarios van a pagar el precio que otro no pagaría. Grandes, pero grandes y marcadas diferencias entre un pensamiento de gente ordinaria a una persona, un creyente extraordinario. Evidencia del Espíritu Santo la gran diferencia que marca. Deja de ser mediocre para ser una persona que siempre hará algo que va a marcar la diferencia. Una persona extraordinaria nunca tiene excusa de lo que tiene que hacer. Un extraordinario hace lo que nadie le pide. Es lo que enseña el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Gente de segunda milla, gente que es capaz de caminar, vivir en la segunda milla. Una persona extraordinaria. Ya estoy dejando, estoy emocionado para que tengamos una listita de comparaciones y además podernos analizar hoy, poderme analizar qué condición, si mi condición cristiana es de una persona ordinaria o extraordinaria, si realmente estoy viviendo la plenitud de la vivencia del Espíritu Santo, transformando, cambiando, llevándonos a nuevos niveles de experiencia espiritual. Gloria al Señor. Los extraordinarios nunca estarán en la lista de los fracasados, siempre admirados. Por eso es tan importante una persona extraordinaria, extraordinaria. Por eso Mateo capítulo 5, versículo 41, cualquiera que te obligue a llevar, dice, carga por una milla, ve con él 2. La milla extra es lo que otros no harían, pero la gente extraordinaria. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque acciones, actitudes que otros no tendrán, los extraordinarios van a descubrir nuevas actitudes, acciones, van a abrir caminos y abrirán esas puertas que
para muchos siempre serán infranqueables, ¿eh? Gloria al Señor, muy bienvenidos todos los que se añaden en este día. Nos sentimos felices por tantos saludos, por tanta gente linda que está estudiando en su casa, estudiando y con su libreta de apuntes, dirigidos por el Espíritu Santo justamente para anotar cosas que marcarán un destino alineado al propósito eterno de Dios. Oramos al Señor y damos gracias, Padre, por esta gran oportunidad. Abre nuestro entendimiento, prepara, Señor, nuestro corazón para ser maleables, para ser maleables, Señor, a todo lo que usted va a ir iluminando y revelando a nuestra alma, espíritu, cuerpo, Señor, para que podamos santificar todo nuestro ser para la gloria de tu nombre. Que en esta noche, Señor, podamos ser movidos a un nuevo nivel de conocimiento, un nuevo nivel de luz. Padre, bendice el hogar, bendice la familia, Señor, y trae el poder de la unidad, el poder del acuerdo, padres con hijos, hijos con padre, para que tú desde los cielos, Señor, confirme las cosas que enriquecen la familia de la fe. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Muy bien, la entrega pasada hablábamos y empezamos un tema muy complejo, también de mucha discusión de los teólogos, lo que es blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia, aquello que no tiene perdón. Decíamos que las personas que blasfeman de este modo siempre adoptan una postura consciente contra la acción liberadora de Jesús. Entonces la gente pregunta, pero ¿qué puede hacer Dios en favor de las personas que lo rechazan conscientemente, que rechazan a su Hijo Jesucristo y que también rechazan al Espíritu que obra en Jesús? Realmente y absolutamente no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad de todo ser humano. Y como dice el libro de Apocalipsis, Dios dará a cada uno según las acciones que haya hecho. Vamos entonces, como dijimos, a leer todos los versículos que vamos a ir mencionando. Apocalipsis capítulo 20, vámonos al último libro de la Biblia, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Para algunas corrientes teológicas, el único pecado que Dios no puede perdonar es aquel del que no nos queremos arrepentir. ¿Por qué esta blasfemia no tiene perdón? La blasfemia contra el Espíritu Santo, y hemos leído muchos versículos. Recuerde siempre mantener los audios de lo que venimos para no perder la línea de lo que estamos hablando. Lo que decimos es que el resultado de la mala fe de las personas que en el pasado intentaron y que intentan aún en el presente destruir justamente el ataque deliberado de la acción liberadora de Jesús, y usando medios como la calumnia, la persecución, la burla, y aún se llegó a la muerte de los cristianos, persecución, ya que también el apóstol Pedro nos habla
que entramos en tiempo de burladores, tremendo, tanto lo vemos en las escuelas, en la calle, en los diferentes lugares, el bullying, la burla, cuánto daña, también a nosotros, que hemos creído, somos gente de fe, representamos la iglesia de Cristo aquí en la tierra, vamos a vivir el ataque de los burladores, Esto ya lo sabemos, así que siempre estamos preparados para superar, nuestra preparación siempre es la capacidad superadora de las cosas que son advertencia a nuestro día a día. Esto es lo que sucedió también con Jesús y lo que todavía sucede en nuestros días. La palabra siempre nos estimula y provoca en nosotros llegar a la plenitud. Entonces, resumimos, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente, querida iglesia, una expresión injuriosa, es una actitud muy concreta, definida, pensada, premeditada, consciente, en la que se rechaza a Jesús, su obra, su iglesia y también al Espíritu que obra en él y también en nosotros que somos sus seguidores. Vamos al libro de Efesios, acompáñenme con su Biblia, vamos a leer capítulo 1, aquí lo que el apóstol nos deja, capítulo 1, versículo 23, leemos, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Confirmemos esto también, capítulo 3 del libro de Efesios, versículo 19 al 21. 19 al 21, gloria al Señor. Entonces, capítulo 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es importante, por eso todos los días no solo perfeccionarnos, sino vivir, no solo conocer, vivir el poder del Evangelio. Dice versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Importante alcanzar la plenitud, mayor plenitud, vamos a tener entonces ese poder que será importante en tiempos tan difíciles en los que ya estamos caminando. 21 termina el capítulo 3, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios siempre reclama completa plenitud. Cuidado con no tener esa mentalidad de graduación, de saber que nunca lo que sabemos es todo lo que tenemos que saber. Siempre habrá más. Siempre Dios abrirá nuevas etapas de conocimiento. La necesidad de Dios es quitar toda tiniebla en nuestra vida, sabiendo que tiniebla es ignorancia. Un verdadero cristiano es aquel que va no solo de poder en poder, sino que alcanza justamente la plenitud. Dios reclama entonces esa completa plenitud con toda la familia cristiana, no solo uno,
todo. Por eso es tan importante que uno tome ese gobierno y comience a contagiar, ¿eh? Hoy que hablamos de tantos contagios, la rapidez, la velocidad de los contagios, también tendrá que levantarse uno en la familia para que contagie a los demás, ¿eh? Cuando se vive en plenitud, hay crecimiento y comunión y poder. Importante en la familia para que todos manejemos el mismo nivel de plenitud, ya que las discordias, las ciertas situaciones de crisis de la familia se deben a este factor, de tantas diferencias, de tanto desconocimiento, y comienzan la lucha de lo que a mí me parece, de las creencias, de las costumbres y de aquellos que nunca se perfeccionaron. La falta de plenitud, entonces, tres cosas queremos traer en esta noche al conocimiento. La falta de plenitud trae entonces la falta de visión, la falta de victoria, la falta de poder. Cuando se vive esa plenitud, esa energía que se refleja, ¿dónde? Dijo el Señor, en los frutos, no tantos en las experiencias que siempre le ponemos un condimento de levadura, sino en la vida de santidad. Es imposible disfrazarnos cuando se habla de santidad. Todo lo que no es propio, tarde o temprano, quedará manifiesto a los ojos, no solo de Dios, sino también de los hermanos. Las últimas palabras de Jesús antes de la ascensión, Hechos capítulo 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Recuerde cuánto te necesito. El Señor va a sellar la vida victoriosa, la vida de plenitud, la vida de visión, una vida de victoria y de poder, derramando su Espíritu Santo. Y queremos marcar la diferencia en cuanto a esto. La palabra usada aquí en la Biblia no es la palabra dinamita, no es dinamita, porque sería una explosión, y toda explosión destruye y luego trae desorden. Entonces la palabra correcta de este poder que nos habla Cristo es dinamis, una palabra griega, y es dínamo, viene de la palabra dínamo, un generador de energía. Para tener un poquito más de amplitud de lo que estamos hablando, vamos a ver algunos ejemplos. Esta energía que hablamos que produce el dínamo, la podemos comparar entonces, querida iglesia, con la energía eléctrica que usamos en nuestros hogares, en nuestras casas, que son 220 volt, a lo cual le damos múltiples utilidades. Todo está enchufado, tenemos una red eléctrica en todas las habitaciones de la casa, todas tienen la misma fuente. Tenemos esos aparatitos que son los enchufes, así que bueno, ahí enchufamos y se produce fuerza motriz para enfriar, podemos dar calor, podemos lavar, podemos iluminar, y muchos usos de los electrodomésticos. Cuando se corta la energía, cómo notamos rápidamente cuántas cosas quedan sin prestarnos ese servicio tan esencial. De todos los casos, en todos los casos entonces, la misma energía, 220 volt, que se va transformando de acuerdo a las diferentes necesidades. Y con este ejemplo tan conocido de uso diario,
simbolizamos este poder del cual nos habla Jesús, que en todos los casos es el mismo Espíritu Santo, el mismo poder. Y cuando uno es para beneficio del cuerpo de Cristo, uno es para todo lo que necesitaremos. Es cierto que existen diferentes ministerios, dones, pero la palabra es clara y contundente. Hay diferentes, como la heladera, la lavadora, los electrodomésticos, pero el Espíritu es el mismo. Y esto va a ser importante que lo subraye en su anotador. El Espíritu siempre es el mismo. Diferentes ministerios, dones, pero ese poder, ese generador de energía, esa energía es siempre la misma. Así que todos cumplen funciones diferentes, siendo a su vez ordenados por el mismo Espíritu Santo. Así que, reafirmando esto, cada elemento eléctrico tiene también un lugar determinado en la vivienda. Siguiendo con este ejemplo, decimos entonces que una lavadora debe estar en el lavadero o a lo sumo en la cocina, pero no en el dormitorio, no quedaría bien en el living. Ocurre también que los diferentes servicios que se brindan al cuerpo de Cristo se tienen y requieren colocarse en los lugares más visibles, pero también donde corresponde. Así es como comienzan a verse algunos desórdenes en la vida de la iglesia. Por eso todos funcionamos por el mismo espíritu, pero todo corresponde a un orden, como en la vivienda. Hay un lugar y ordenar, viendo que si somos una lavadora, nuestro ministerio es lavar, debemos primero ubicarnos en el lugar que nos corresponde. No querer, porque sea lavadora, querer estar en lugares inapropiados. Segundo, que la palabra persiste, es perfeccionarnos. Siguiendo el tema de la lavadora, que alguna vez hablamos de esto, es perfeccionarnos, automatizarnos para brindar siempre un mejor servicio, más confiable, más seguro, y esto es alcanzar la madurez. Recuerde que madurez, hablábamos clase pasada, no es naturaleza, es una decisión. Todos los días mejorar a través del esfuerzo, el buscar, como siguiendo el ejemplo que estamos dando de la lavadora. Si uno recorre la historia de las lavadoras, se va a dar cuenta cuántas cosas fueron cambiando. En el pasado había que cargarlo con agua, la ropa. Bueno, hoy abrimos una puertita, colocamos la ropa sucia, colocamos ahora digitalmente el programa y nos vamos, y sabemos que a determinado tiempo sacaremos la ropa seca, perfumada, y bueno, faltaría planchada también, ¿no? ¿Por qué no? Bien, seguimos. Efesios capítulo 5, versículo 18. Todo creyente, al ser entonces, dice la palabra, regenerado, es sellado. Recuerde que son dos regeneración, interna, externa. Es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1, 13, decimos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. Qué importante esto, sellados, sellado, apartado, pertenecemos a Dios, Importante, tal vez en otro momento vamos a extendernos un poco más cuando hablamos de este tema, Dice versículo siguiente, 14, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Importante todo lo que se va desprendiendo paso a paso, pasitos cortitos. No queremos entrar a comer cosas demasiado duras a veces. Tenemos que, como un niño, empezar a preparar nuestro mecanismo de digestión con las cosas primarias. Por eso es tan importante tratar de no saltar, no violentar el sistema alimenticio y que es formativo. Tenemos que tener una vida en progreso, como lo natural. Así estamos hablando, aprendiendo poco a poco acerca del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Por tanto, también hay un llamado permanente en la palabra: sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer algunos versículos para ir confirmando esto, que todo creyente, al ser regenerado, es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Sellado, apartado, le pertenezco a Él. Por eso, si estas cosas no se cumplen en la vida de un cristiano, tenemos varios amos, varios amos que a la final no servimos a uno ni a otro. Por eso bien lo aclara la palabra: no podemos amar a dos señores. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22, leemos, dice así aquí. Pablo nos dice entonces que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras, la garantía. Eso significa, la zarra es como un ancla, pero es la garantía del Espíritu en nuestros corazones. El sello es el mismo Espíritu Santo en nosotros, y que es entonces una garantía, una legitimidad para el día de la redención. Dice entonces 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Importante. Efesios capítulo 4, volvemos a este libro, capítulo 4, versículo 30. Vamos a leerlo. Les reitero, estamos leyendo versículo por versículo, nos va a llevar más tiempo, pero esto hace de que pasitos cortos van a ir afirmándonos de una manera increíble. No, tal vez no vamos a medir. A veces la gente quiere todo apurado y pasa por alto aquellas cosas que son fundamentales. Así que entraremos en un clima diferente, no apurados, nos tomamos el tiempo de calidad, porque estamos aprendiendo justamente lo que debe conducir nuestra vida, la certeza, la seguridad de que soy sellado, le pertenezco a Dios, y que entonces somos y le pertenecemos a uno solo, porque vamos a ver vida fuerte, vamos a ver gente determinada,
sobre todo lo que nos dice la palabra, alcanzar esa plenitud. ¿Cuánto cambia la vida del hombre? El hombre temeroso de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué día? El día de la redención. Qué importante, aquí hay unos verbos, leemos. Importante. Sed. Es un mandamiento de permanente acción. Todo lo que se relaciona con Dios no es algo estático, es algo continuo, permanente. Por eso dice el apóstol, sed. Luego, pero no todos están llenos del Espíritu Santo. Cuidado, muchos permanecen en un estado lamentablemente carnal. Hay una convivencia, hay una terrible indefinición, falta de identidad, un poco sirviendo a la carne, otro poco al espíritu. Lamentablemente no se es nada, llevando siempre una vida de derrota y justificando. Es la clara persona que permanentemente justifica todo en una permisidad, en una vulnerabilidad de lo que el diablo puede hacer. Qué tremenda mentira, qué tremenda mentira que vive, o ilusión que viven las personas. Primera de Corintios, vamos de nuevo a esta carta, Primera de Corintios capítulo 3, leemos para confirmar lo que estamos diciendo, capítulo 3, de manera, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Recuerde, reitero, que es una carta donde se manifestaban los grandes desórdenes, las grandes manifestaciones del espíritu. Qué peligro en gente desordenada. Por eso estas dos cartas ordena eso que Cristo prometió, que es poder. La Biblia, la palabra de Dios, diferencia dos maneras de andar siempre: espiritualmente y carnalmente. No hay términos medios. Por eso el ideal o la meta del cristiano, el desafío, es ser llenos y obedientes a la conducción. Recuerde, el timón, el volante del Espíritu Santo. Entonces decimos que tres estados del hombre según las Escrituras: natural, espiritual y carnal. Primera de Corintios 2, 14. Aquí vamos a ver la palabra, se la deletreo para que usted la note en griego: P, S, I latina, C, H, I, K de kilo, O, S. Pis, chicos. Es el ser humano nacido una sola vez, caído por el pecado, muerto en sus delitos y pecados, sin esperanza en Dios. Leemos 2.14, primero vamos cerrando la idea. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Atento con esto, las diferencias, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Entonces, la persona natural es una persona que no conoce a Cristo, no ha tenido una experiencia espiritual, es totalmente ignorante de lo espiritual, no lo discierne, no lo entiende, dice aquí
Pablo a los Corintios. Quiero leer también Efesios capítulo 2. Importante estas diferencias, ya que estamos construyendo una verdad de nuestra vida para identificar, para saber en relación a la palabra el estado en el que a veces vive quienes se autotitulan cristianos, natural, espiritual, carnal. ¿Por qué este orden? Porque primero se es natural. Leemos para seguir teniendo el contenido de la palabra. Capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 12, puede leerlo todo después al capítulo usted, y en aquel tiempo, dice el apóstol, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Las personas naturales no tienen discernimiento espiritual porque están cegados. Recuerde que así vinimos todos. Entendimos, se nos reveló la necesidad de arrepentirnos, el proceso del arrepentimiento, la confesión, la apertura de Cristo en nuestro corazón, el inicio de la regeneración interna externa, la justificación por medio de la sangre de Cristo, ya que por el pecado todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había posibilidad, la justificación por medio de Cristo y luego el camino de la santificación. Primer estado del ser humano, natural. Ahora no es carnal, primero natural, segunda espiritual, porque ahora estamos hablando que de natural ha tenido un encuentro con Dios, conoce, va a la iglesia, tal vez se ha bautizado, ha tomado la cena del Señor, ha hecho discipulados, conoce la palabra, ya tiene años tal vez de pertenecer a una iglesia. Recuerde la diferencia entre iglesia y congregado. Hay gente que se congrega, pero no es iglesia. Cuidado, importante. Espiritual es penatikos, P-A-C-U-M-A-T-I-K de kilo kos, O-S. Es aquel que rinde su vida entonces al Señor, sujeto a voluntad del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo y quienes lo conocen o lo rodean pueden dar fe, fe y palpar pruebas, frutos de su vitalidad espiritual. Produce entonces frutos del Espíritu. Para eso nos vamos a la contundencia del libro de Gálatas, capítulo 5, 5, 22 al 24, leemos, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al Señor. Dice 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Importante entonces, natural, espiritual y ahora carnal. Recuerde, primero sé natural, luego espiritual y luego carnal. Carnal es un caído de lo espiritual. Cuidado que carnal no es primero. Primero se es natural,
Segundo, es espiritual, gente con experiencia, gente con fruto, gente que estuvo con Cristo, pero ahora pasa a ser carnal. Sarkiros, la palabra que usa la palabra S-A-R-K de kilo I-R-O-S. Es un cristiano no sometido a los principios establecidos en la palabra, denominado por su naturaleza carnal. Para esto veamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque aún, dice el apóstol, recuerde a quién él escribe, soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Importante, sarquinos, porque está bajo autoridad del sarc, con X, S-A-R-X, su naturaleza, de autoconfianza, de autocomplacencia, el egocentrismo. No anda en la plena comunión con Dios y como consecuencia con los hermanos. Cuando una persona anda mal con los hermanos, primeramente anda mal con Dios. No se somete al Espíritu, aunque debiera estarlo, ya que fueron iluminados, entendieron, caminaron en lo espiritual, pero se apartaron, no se sujetaron, amaron al mundo. Bien, hay muchos pasajes. Leemos Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando cuando la vida del cristiano no refleja el fruto de que el gobierno de su vida lo lleva el Espíritu Santo. Por eso siempre explicamos esto, el Espíritu es el amo, el gobierno. El alma es el capataz, es el que hace cumplir las órdenes del amo, que es el Espíritu, y la carne es el esclavo que obedece lo que el alma le indica por medio del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, lo que revive en nosotros, lo que no entendían los escribas, tanta gente religiosa en los días de Jesús, era que ahora iban a revivir el amo. El amo, ¿por qué? Porque el hombre es manejado por el alma, por la carne. Son dos componentes de la triunidad del hombre, ser tripartito, el alma, el cuerpo, dominando, cuando el amo del ser humano tiene que ser el espíritu, tiene que ser el espíritu. Entonces es lo que estamos hablando aquí. Lamentablemente el hombre carnal no refleja los frutos del espíritu. Gálatas también nos hace mención de esto. Ya estamos terminando, realmente el tiempo se va rápidamente, pero pasito a pasito, vamos leyendo la palabra, vamos grabando estas cosas que el Espíritu Santo traerá a memoria. Gálatas 5, 19 al 21. Vamos a leer esto, importante para construir un pensamiento desde la palabra. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistad,
pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Romanos también, para afirmar estos conceptos, capítulo 8, versículo 6. De todas maneras, usted irá enriqueciendo este material a medida que vamos comprendiendo. Hay una riqueza bíblica para desarmar cualquier argumento en el que el hombre quiere esconderse o escudarse. Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Importante. Siempre sostendremos en la vida cristiana una lucha entre la carne y el espíritu. Todos los cristianos, todos nosotros, determinamos a cuál alimentar. Recuerde que siempre viviremos en la libertad de decidir. Siempre seremos con libre albedrío. Por eso es tan importante ser esclavo de Cristo. Nos asegura permanentemente una vida espiritual. Nosotros determinamos a cuál alimentar, sabiendo que manifiesta será en nuestro diario vivir a quien en realidad le damos de comer. Recuerde que a lo que no se alimenta se debilita y se muere. ¿Cuánta gente solo le queda un recuerdo, el cascarón de lo que alguna vez fue y ya no lo es? Qué tremendo vivir bajo el autoengaño. Por eso es tan importante en la cena del Señor analizarnos en la realidad, ser verdaderamente sabios, no vivir un autoengaño. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 24 y 8.1 leemos y terminamos en esta noche. Estamos hablando de 3 estados del hombre según las Escrituras. Natural, luego pasa a ser espiritual y de lo espiritual cae a lo carnal. No se es primero carnal y luego espiritual. Es un hombre que, teniendo a Dios, viviendo la vida espiritual, determina caer en el gobierno de la carne. Romanos 7, 14 al 24 dice la palabra, lo leemos: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Qué tremendo, Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjese cómo termina Pablo hablándonos la realidad que el pecado todavía tiene el control, mora en mí, dice. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está donde dice en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un grito de angustia, de impotencia frente al pecado que todavía tiene el control de su vida. En el fariseísmo nos habla el apóstol Pablo. Nos despedimos hasta el próximo martes. Dios siga añadiendo esa luz que traerá esa plenitud. El Señor sea misericordioso con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Te invitamos a acompañarnos todos los martes a las 21 horas en nuestra transmisión en vivo. Nos podés escuchar en nuestra página web www.vidaenfe.com. También podés descargarte a través de Play Store nuestra app Vida en Fe. Además, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Vida en Fe, podés disfrutar de prédicas, devocionales y estudios bíblicos. Activando la campanita recibirás notificaciones cada vez que se sube nuevo contenido y así podrás escucharlo y compartirlo fácilmente. Nuestro templo central está en Avenida La Finur 654 de la ciudad de San Luis. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 21 horas. Dios te bendiga.